¿Cuántas veces has visto una película y te has preguntado cómo se filmó? Lo que ocurre detrás de las cámaras es tan fascinante como lo que vemos en pantalla. Directores visionarios, actores icónicos y estilos que marcaron generaciones han dado vida a historias inolvidables. Las películas más famosas de la historia contadas desde su origen. Desde las sombras del cine mudo hasta las producciones más recientes, los monstruos han acompañado la evolución del séptimo arte. No son solo criaturas de ficción, han sido espejos de temores colectivos, metáforas sociales y vitrinas para las innovaciones técnicas. Esta es su historia. En los últimos años, los monstruos han regresado con fuerza, no como simples amenazas, sino como protagonistas de historias que nos sacuden. En Cine Out, veremos más monstruos inolvidables que siguen transformando el cine. Los monstruos inolvidables del cine. En 1922, en pleno desarrollo del cine mudo, el cineasta alemán Friedrich Murnau llevó a la pantalla la primera gran figura monstruosa del cine, Nosferatu. El conde Orlok, interpretado por Max Schreck, se alejaba del vampiro seductor de la literatura para convertirse en un depredador de apariencia animal. Movimientos rígidos y uñas afiladas. El uso del expresionismo alemán, con juegos extremos de luz y sombra, decorados distorsionados y encuadres calculados, creó una estética inquietante que marcó el rumbo del cine de terror. Veremos algunas escenas icónicas de una copia restaurada en el centenario de esta obra maestra del cine mudo. Nosferatu vuelve a proyectar su sombra sobre la historia del séptimo arte. Han pasado más de 100 años desde que Friedrich Murnau estrenara en 1922 esta joya del expresionismo alemán, cuyo vampiro, el inquietante conde Orlok, sigue siendo una de las presencias más perturbadoras jamás filmadas. Entre las secuencias más recordadas está la escalofriante imagen de Orlok ascendiendo lentamente por una escalera, su silueta recortada contra la pared y las garras extendiéndose hacia la víctima antes de que su rostro aparezca. También permanece imborrable la visión del conde emergiendo rígido de su ataúd en un movimiento antinatural que desafía la lógica física, así como el plano final en el que la luz del amanecer lo consume, disolviendo su figura en un juego de sombras y vacío. Cargada de atmósfera y simbolismo, esta obra no solo definió el lenguaje visual del terror gótico, sino que, un siglo después, continúa inspirando a creadores y cautivando a públicos en todo el mundo. 1931. Frankenstein. Inspirada en la novela de Mary Shelley, presentó a Boris Karloff como una criatura ensamblada con restos humanos y revivida por la ciencia. El maquillaje icónico de Jack Pierce, con su frente plana, tornillos en el cuello y cicatrices visibles, se convirtió en símbolo universal del monstruo. Whale combinó al terror gótico con un relato sobre el rechazo y la responsabilidad ética del creador, añadiendo profundidad emocional al género. Sit down. Sit down. Frankenstein es una obra maestra del cine de terror gótico inspirada en la novela que Mary Shelley concibió en 1816 durante su estancia en Ginebra. La película presenta una adaptación libre que sigue al obsesivo Dr. Henry Frankenstein, decidido a desafiar los límites de la ciencia al crear vida a partir de restos humanos. Su criatura, nacida en un laboratorio entre descargas eléctricas y relámpagos, se convierte en símbolo de lo incomprendido, lo monstruoso y lo profundamente humano. Take care, Frankenstein, take care. Más que un relato de horror, es una tragedia sobre el rechazo, la soledad y las consecuencias de transgredir las fronteras de lo posible. Get him to the cellar. Shoot it, it's a monster. En 1931,
bajo la dirección de Todd Browning y con producción de Universal Pictures, el cine de terror dio un giro definitivo hacia lo sonoro con Drácula, adaptación libre de la novela de Bram Stoker. Y ahora que averiguó lo que averiguó, sería prudente que regresaras. La fotografía de Karl Freund, heredera del expresionismo alemán, envolvió la historia en sombras densas y silencios inquietantes, mientras el maquillaje de Jack Pierce, artífice de los grandes monstruos del estudio, moldeó el rostro pálido y afilado del vampiro que marcaría generaciones. Bela Lugosi, actor húngaro que ya había interpretado al conde en Broadway, encarnó a un Drácula hipnótico y aristocrático, cuya llegada a Inglaterra desata una serie de muertes misteriosas. No olvide, Van Helsing, que en estos últimos años, cuantos se atravesaron en mi camino, lo pagaron con sus vidas. A su lado, Dwight Frye dio vida al perturbado Renfield y Edward Van Sloan al implacable Van Helsing, en una puesta en escena que combinó teatralidad, tensión y una atmósfera gótica que redefinió el miedo en pantalla. Su sombra elegante y mirada penetrante siguen proyectándose sobre cada reinterpretación moderna. Saca lo que llevas ahí, ponlo en esta caja. Date prisa. ¿Me has obedecido? Sí. ¡Ah! King Kong, 1933. I think this is awfully exciting. I've never been on a ship before. Well, I've never been on one with a woman before. En 1933, el cine rugió con fuerza. Desde los estudios RKO, Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack dieron vida a una criatura que transformaría el séptimo arte. King Kong, el gorila colosal, emergía de la niebla de Isla Calavera, capturado por la ambición humana y arrastrado a la jungla de concreto, Nueva York. En la pantalla, Fay Wray gritaba con un terror que se volvió icónico, mientras Kong escalaba el Empire State. La animación en stop motion, obra de Willis O'Brien, convirtió lo imposible en real. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Kong no era solo una bestia, era víctima y verdugo. King Kong no fue una película más, fue el nacimiento de un ícono y una declaración de amor al poder del cine. Su legado retumba aún en cada historia de monstruos, en cada criatura incomprendida, en cada mirada que se eleva hacia lo imposible. ...1954... Godzilla, de Ishiro Honda. En 1954, en un Japón aún marcado por las heridas de la guerra y el miedo invisible de la radiación, el director Ishiro Honda y el productor Tomoyuki Tanaka dieron forma a una criatura que no solo arrasaría ciudades, sino también la conciencia colectiva de una nación. Con la música de Akira Ifukube y los efectos especiales de Eiji Tsuburaya, nació Godzilla, una fuerza descomunal despertada por las pruebas nucleares, que emergía del océano como símbolo del terror atómico. La técnica de Sweetmation,
un actor dentro de un traje interactuando con miniaturas, otorgó al monstruo una presencia física inquietante, casi ritual. Tokio, devastada por el rugido de una bestia imposible, se convirtió en el escenario de una metáfora poderosa sobre el poder humano y sus consecuencias. Godzilla fundó el género Kaiju y se convirtió en un icono cultural global. Su legado no se mide en taquilla, sino en el eco que dejó en generaciones de cineastas, artistas y pensadores. En la historia del cine, pocos monstruos han dicho tanto sin pronunciar una sola palabra. El monstruo de la Laguna Negra. ...1954, Creature from the Black Lagoon o La criatura de la Laguna Negra de Jack Arnold. Veremos si no lo encontramos otra vez. Si usted no me hubiera detenido, lo habríamos atrapado muerto o vivo. ¿Cuál es la diferencia? En lo profundo de la selva, donde el río guarda sus secretos, surge una forma que desafía nuestras certezas. No es solo un monstruo, es un habitante antiguo de las aguas, mitad humano, mitad pez, marcado por escamas, branquias y manos palmeadas. Nacido de leyendas amazónicas y del miedo a lo desconocido, el Yunnan aparece como símbolo de lo primitivo y de lo marginado. Una criatura que observa al mundo humano con curiosidad y soledad. Detrás de su creación está la mano del cine clásico, Jack Arnold en la dirección y Bud Westmore en un maquillaje revolucionario que transformó la pantalla. La música de Henry Mancini, aguda y penetrante, acompaña cada aparición, subrayando la tensión entre fascinación y peligro. La expedición de científicos que lo encuentra trae consigo la arrogancia de la ciencia y el peso invisible del colonialismo. El intento de dominar lo otro termina por mostrar nuestra propia ceguera. La criatura, lejos de ser un depredador sin alma, revela vulnerabilidad al encontrarse con la mujer que despierta su interés. Filmada en blanco y negro, consecuencias subacuáticas pioneras, esta película cerró la gran era de los monstruos de Universal y dejó una pregunta abierta. ¿Qué yace en las aguas profundas que aún no comprendemos? ...1979... Alien de Ridley Scott. A finales de los años 70, cuando el cine comenzaba a mirar al espacio con ojos más oscuros que esperanzados, Ridley Scott embarcó al público en una travesía claustrofóbica a bordo de la Nostromo. Alien no irrumpía solo como ciencia ficción. Era una advertencia visual, una pesadilla suspendida entre el metal y la carne. En un mundo aún sacudido por la desilusión que dejó la guerra de Vietnam, Ridley Scott, junto al productor David Giller y el compositor Jerry Goldsmith, construyó una atmósfera en la que el silencio del cosmos no ofrecía paz, sino una amenaza latente. Santo cielo. Haré una incisión por aquí. Trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. Veamos, esa parte de ahí. No puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé. No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza. Lo mejor sería hibernarlo. Hans Rudi Giger, artista suizo nacido en 1940, dio forma al verdadero horror. Una criatura que se deslizaba entre los límites del deseo y el miedo. Su diseño, fusión perturbadora de lo orgánico y lo mecánico, sexualizado y alienante, se convirtió en símbolo de una nueva estética y le valió el Oscar en 1980. En medio de esa oscuridad,
Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, emergía con una fuerza inesperada. No era la heroína tradicional, sino una oficial que respondía al horror con inteligencia y coraje, desafiando los estereotipos de género. Alien no contaba simplemente la historia de una tripulación enfrentada a lo desconocido. Hablaba del cuerpo como territorio invadido, del espacio como útero hostil, del monstruo como reflejo de lo que no queremos ver. En ese lenguaje visual, donde cada sombra tenía intención, el cine encontró una nueva forma de gritar en silencio. «1981. Un hombre lobo americano en Londres», de John Landis. En una ciudad marcada por la tensión entre tradición y modernidad, John Landis estrenó Un hombre lobo americano en Londres, una película que no solo renovó el cine de terror, sino que lo hizo sangrar con estilo. En plena era de efectos prácticos, cuando el cuerpo aún era territorio sagrado del artificio, Rick Baker, artista del maquillaje y alquimista de la carne, diseñó una metamorfosis que rompía con el montaje clásico. Sin cortes, sin alivio, solo huesos que crujen y piel que se estira. Frente a la cámara, bajo mecanismos hidráulicos y capas de pelo aplicadas con precisión quirúrgica, el actor David Naughton se convertía en bestia, no por maldición, sino por destino. You've never had bad dreams before? So real, never so weird. I'm going to look into your eyes. La película, producida en Estados Unidos, pero impregnada de atmósfera británica, ganó el primer Oscar a Mejor Maquillaje, inaugurando una categoría que reconocía por fin el arte de lo monstruoso como lenguaje emocional. Hace 48 horas encontramos algo sorprendente. ¿De qué se trata? Hay una estructura. En la Antártida. Y un espécimen. ¿En serio? Aterrizando. 1982. The Thing, de John Carpenter. En plena Guerra Fría, John Carpenter estrenó The Thing, o La Cosa, una obra maestra del terror corporal y psicológico. Ambientada en una estación científica en la Antártida, la película reinterpreta el relato Who Goes There y el clásico de 1951, The Thing from Another World. Si logras salir de aquí, morirán millones de personas. Su atmósfera helada condensa el miedo a lo desconocido y la fragilidad de la identidad, con música inquietante de Ennio Morricone y un reparto liderado por Kurt Russell. La cinta se convirtió en metáfora de la paranoia. La amenaza no viene de fuera, sino del otro. Rob Bottin, con solo 22 años, revolucionó los efectos especiales. Cuerpos que se abren, cabezas que reptan, torsos que devoran. Látex, fluidos y mecanismos ocultos dieron forma a criaturas imposibles. The Thing no solo aterrorizó, reveló el horror de no saber quién es quién. «1986, The Fly, o La Mosca», de David Cronenberg. En 1986, en un mundo marcado por el miedo a la mutación y la fragilidad de la carne frente a la ciencia, David Cronenberg estrenó La Mosca, una obra que convirtió el laboratorio en escenario de tragedia. Producida por Brooks Films, con la música inquietante de Howard Shore y la fotografía de Mark Irwin, la película encontró en Jeff Goldblum y Gina Davis a los intérpretes de una historia que iba más allá del romance y el experimento fallido. El maquillaje de Chris Wallace
premiado con el Oscar, mostró en fases sucesivas la lenta descomposición del cuerpo humano, cada capa de látex revelando no solo repulsión, sino la angustia de un hombre que se disuelve en su propia ambición. La cámara observaba la metamorfosis como un ritual de pérdida, donde el monstruo no era un invasor externo, sino la carne misma que se corrompe desde dentro, espejo de una época obsesionada con sus propios límites biológicos. Vale, ¿estás listo? Esa es. Marrón. Sí, coges un lápiz. 2016. España. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Y estos sus ojos. Ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. En Europa, la película Un monstruo viene a verme cobra vida en España bajo la dirección de Juan Antonio Bayona, inspirado en la novela de Patrick Ness. Connor, un niño de 12 años, enfrenta la enfermedad terminal de su madre y la soledad, hasta que en sus noches aparece un tejo gigantesco con la voz de Liam Neeson, que le cuenta 3 historias y lo obliga a aceptar la verdad que lo atormenta. La película, protagonizada por Louis McDougall, Felicity Jones y Sigourney Weaver, combina animación y realidad con un lenguaje visual de gran fuerza poética, construyendo un puente entre lo tangible y lo imaginario. Las secuencias animadas, realizadas por los estudios Glassworks y Headless Productions en Barcelona, aportan un estilo pictórico y artesanal que refuerza la dimensión mítica y simbólica del relato. No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común. Tu madre. Siento que tengas que pasar por esto, pero tienes que ser valiente. La música, compuesta por Fernando Velázquez, envuelve cada escena con una intensidad emocional que acompaña el tránsito de Connor entre el dolor y la aceptación, convirtiéndose en un elemento esencial de la narración. Más que un relato fantástico, Un monstruo viene a verme es una meditación sobre la infancia enfrentada a la pérdida, sobre la capacidad de los cuentos para dar forma a lo indecible y acompañar el camino hacia la madurez emocional. El monstruo no es enemigo, sino aliado, un espejo que obliga a mirar de frente la verdad y aceptar la fragilidad de la vida, símbolo universal de cómo la imaginación puede ser refugio y camino hacia la verdad. Tengo miedo. Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste. Ya hemos visto cómo los monstruos han marcado cada época del cine, desde el silencio expresivo del blanco y negro hasta los rugidos digitales de hoy. Ahora conoceremos otros monstruos con alma en las películas del director Guillermo del Toro, criaturas que no solo emergen de la oscuridad, sino que habitan nuestros miedos más íntimos. Monstruos con alma. El legado de Guillermo del Toro. Nacido en Guadalajara en 1964, Guillermo del Toro creció entre libros de terror, cómics, películas de monstruos y las sombras de un catolicismo barroco. Desde joven, dibujaba criaturas imposibles y experimentaba con maquillaje prostético. Mientras estudiaba cine y literatura, fundó su propia compañía de efectos especiales, Necropia, y trabajó como maquillador, guionista y director de televisión antes de lanzarse al largometraje. Su debut llegó en la primavera de 1993, cuando presentó Cronos en la Semana de la Crítica de Cannes. En 1536, huyendo de la Inquisición, el alquimista Oberto Fulcanelli desembarcó en el puerto de Veracruz, nombrado relojero oficial del virrey de Mendoza. Era una fábula sobre la eternidad, donde el anticuario Jesús Gris, interpretado por Federico Lupi, sucumbía a la vampírica gracia de un artefacto antiguo. Y musicalizada por Javier Álvarez, la película fusionó la fotografía de Guillermo Navarro, maquillaje artesanal y efectos prácticos para revelar que el deseo de vivir puede convertirse en horror. Cuatro años más tarde,
Mimic lo llevó a Hollywood. En los túneles de Nueva York, insectos mutantes acechaban a los humanos y la ciencia se convertía en amenaza. Aunque marcada por tensiones creativas, la película dejó entrever su obsesión por lo biológico y lo oculto. Con Hellboy, Del Toro encontró al monstruo que podía redimirse. ¡Estoy de tu lado! Lo siento. Tu identificación, amor. ¿Es en serio? Me convertiste en un arma. Una criatura nacida del infierno, pero capaz de amar, elegir y proteger. Ron Perlman lo encarnó con voz y corazón. Entre animatrónica, CGI y atmósferas nocturnas, la película demostró que incluso un demonio puede elegir su camino. En El laberinto del fauno, la cámara de Guillermo Navarro descendió junto a Ofelia hacia un reino donde lo fantástico y lo atroz coexisten. Javier Navarrete tejió un tema melancólico que resonó entre las hojas y las fauces del hombre pálido, recordándonos que las pruebas del corazón son tan sangrientas como las de la guerra. No es nuestra imaginación. Hellboy 2 expandió ese universo con criaturas de porcelana, reinos subterráneos y una estética barroca que celebraba lo monstruoso como arte. Ya me has cabreado. El primer monstruo emergió en San Francisco. Titanes del Pacífico rugió con kaijus y mechas colosales. Fue su homenaje al cine japonés, a la escala descomunal y al sacrificio heroico. Rinko Kikuchi e Idris Elba lideraron una sinfonía de acero y memoria. En estos muros putrefactos. La Cumbre Escarlata regresó al gótico, una mansión que sangra, fantasmas que advierten y amores que condenan. Con la fotografía de Dan Lawson y el diseño de vestuario de Kate Hawley, la película fue un poema visual sobre el deseo y la decadencia. Elisa, rápido. Elisa, vamos, vamos. ¿Es sorda? Muda, señor. Puede oírlo. Limpias el laboratorio y te sales. La forma del agua asombró en Venecia con su simetría acuática, la paleta de Lawson y la exquisita partitura de Alexandre Desplat. Narró el romance silente entre una limpiadora muda y una criatura anfibia encarcelada, demostrando que el más extraño de los amantes puede ser el más humano. No lo hagas. Ni siquiera es humano. ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo. Muy bien. En El callejón de las almas perdidas, un mentalista sin escrúpulos se adentra en una feria de engaños y un destino inevitable. Cate Blanchett y Bradley Cooper protagonizaron este descenso sin redención, donde el alma humana se revela más monstruosa que cualquier criatura. Finalmente, en la Mostra de Venecia de 2025, Del Toro volvió al mito fundacional con Frankenstein, coproducida junto a J. Miles Dale, fotografiada con luz natural
y sin un píxel de efectos digitales, mostró el rostro de Jacob Elordi bajo el trabajo de Rick Baker y la música elegíaca de Fernando Velázquez. Su criatura, huérfana de origen y anclada al deseo de pertenecer, cerró un círculo de décadas en las que el monstruo dejó de ser amenaza para convertirse en espejo de nuestras sombras. Más allá de sus películas como director, Guillermo del Toro ha dejado huella como productor, guionista y mentor. Su influencia se extiende a videojuegos, novelas gráficas y exposiciones museísticas, consolidando un universo donde el monstruo no es enemigo, sino testigo de lo humano. Así, Guillermo del Toro redimió al monstruo con alma, enseñándonos que lo verdaderamente monstruoso no habita afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Y dio fin a este capítulo de los monstruos inolvidables del cine. Desde los clásicos que marcaron época, hasta escenas nunca vistas regeneradas con inteligencia artificial, explora lo que nunca antes se había mostrado. En Cine Out, conoceremos el cine desde adentro.